Dios te bendiga, bienvenido nuevamente a su palabra. En este canal estudiamos la Biblia un capítulo al día y hemos estado estudiando el libro de Esther. En este libro primero vimos que comienza con una fiesta pagana, comienza el rey haciendo un banquete para invitar a otros pueblos a que se unieran a él en batalla contra Grecia, y entonces él hace un gran banquete que duró por 6 meses y 7 días. Y bueno, en este banquete dice que él estaba muy alegre, muy tomado, y que tuvo la idea de lucir a su más grande joya, que era su reina, la reina Vasti. Y entonces él la manda a llamar, solo que Vasti se niega a venir delante del rey, por lo cual Vasti fue castigada, fue destituida del reino y es echada fuera, ¿no? Entonces, por consejo de ciertas personas, el rey hace esto, y también manda un decreto para que se esparza por las provincias de que las mujeres deben de estar sujetas a sus esposos. Entonces, en el capítulo 2 nos encontramos ahora en el primer concurso de belleza. En este concurso se convoca a todas las doncellas vírgenes para que sean parte de un concurso donde el rey va a elegir a la que más le guste, y entonces son traídas al palacio. Pero antes de eso vamos a leer el versículo 1. Dice: pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti. Pasada ya las cosas, sosegado ya el rey. O sea, ya le había pasado la borrachera y él se acordó de Vasti. Y probablemente se arrepintió, probablemente pensó que no estuvo bien que la haya sacado, porque ella no quiso exponerse. Y bueno, entonces después él estaba triste y estaba caminando en su palacio. De acuerdo al comentarista McCarthy, él había perdido la batalla contra Grecia, entonces aparte de eso había perdido su reina, y dice que los siervos lo vieron triste y que dijeron: traigámosle doncellas vírgenes para que él escoja a una nueva reina. Y a él le pareció bien, y así que comenzó esa campaña. Y bueno, fueron traídas bastantes doncellas vírgenes y estuvieron bajo el cuidado del eunuco Hegai. Perdón. Y entonces en el versículo, déjame ver, 5. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jocanías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había criado a Hadasa, es decir, Esther. Y entonces ahí vemos, ¿no? Mardoqueo era un judío que había sido llevado cautivo como en la esclavitud a Babilonia, y era de esos judíos que no habían regresado a Jerusalén en el tiempo de Nehemías, que estuvimos estudiando el libro de Nehemías. Si no lo has visto, te animo a que te suscribas a mi canal y para que te puedan llegar los mensajes, que le des clic a la campanita y que estudies con nosotros estos libros de la Biblia, que son esa fuente de agua viva para nuestro ser y que nos enseñan siempre algo. Bueno, entonces en ese libro aprendemos de que muchos israelitas habían regresado y de la cautividad, habían regresado a Israel, y bueno,
Mardoqueo era uno de esos judíos que fue llevado y que no había regresado. Entonces él había criado a su sobrina como una hija, a Hadasa, que es Esther, que significa estrella. La había criado y entonces él la inscribe a este concurso de belleza y ella va a la casa del eunuco y dice en el 9, y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavios y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Y Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Entonces, ella entra en el reino, en la casa de las mujeres, y bajo el cuidado del eunuco, se me olvida su nombre, Hegai, y ella halla gracia ante Hegai, y Hegai la favorece y le da ropas y comida y le pone a otras doncellas a su servicio de ella. Entonces ella no declara su nacionalidad, ella no declara que es de un background judío, porque Mardoqueo así se lo había pedido y ella era obediente como cuando él la estaba criando. Y entonces así sucede. Y en el 11 dice que cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Y en el 12, cuando llegó el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavios, esto es 6 meses de óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y aceites de mujeres. Entonces imagínate esa preparación de 12 meses donde te están preparando para que tu piel esté humectada con aceites y perfumada y todas estas cosas. Un spa, ¿no? Un spa ella tenía por ese año, y finalmente se había llegado el tiempo de ir delante del rey. Y cuando llegó el turno de ella, en el versículo 15 dice: cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia, benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Basti. En el 18 dice que el rey estaba tan feliz que hizo banquete para Esther, y aún disminuyó los impuestos en las provincias. Estaba tan feliz, ¿no? Esto fue pura gracia de Dios, esto fue pura belleza, era una mujer hermosa, y ya era un plan de Dios también, ¿no? Porque vamos a ver cómo se levanta Asuero en contra de los israelitas y de este pueblo, y quiere destruirlos. Una persona antisemita, una persona que tenía odio por los judíos y quería exterminarlos, y entonces él se levanta contra ellos, y sin saber que Esther, la reina, era también de ese pueblo. Pero bueno, ahorita en este capítulo podemos ver
la gracia de Dios. La gracia de Dios que puede poner en nuestras vidas para posicionarnos en una posición de bendición, en una posición de bendición. Tú que estás viéndome, yo te digo, Dios, tú eres la princesa de Dios, tú eres su hija amada y Él esa gracia la quiere depositar sobre tu vida. Cree en ti misma, cree que Dios, cree que el favor de Dios está contigo en todo lo que hagas. Empréndelo con seguridad, sabiendo que no importa las oposiciones, no importa nada. Si la gracia y el favor de Dios va contigo, Él te va a abrir puertas, Él te va a ayudar, Él te va a bendecir, Él te va a favorecer. Amén. Toma ese mensaje, no lo dejemos de lado. No quería pasar de este capítulo sin remarcar cómo la gracia de Dios estuvo sobre Esther desde el principio, desde que entró en la casa de las mujeres, la puso en gracia con el eunuco y después en gracia sobre todas las demás mujeres delante de los ojos del rey. Y Dios tiene un propósito. Y créeme que Dios va a alcanzar ese propósito en tu vida. Entonces todo lo que hagamos, pidámosle a Dios gracia. Señor, ponme en gracia para este trabajo, ponme en gracia para este proyecto, ponme en gracia delante de mi esposo, ponme en gracia con las amistades, ponme en gracia. Yo oro por mis hijos y le pido al Señor que su gracia esté sobre ellos, con sus maestros. Oremos por esa gracia, oremos por ese favor, movamos el favor de Dios a nuestro favor. Pero la primera que debe creerlo eres tú. Nehemías, como estábamos estudiando ese libro, tenemos que los veas. Nehemías fue puesto en gracia delante del rey, y no solamente el rey le dio permisos para que pasara las fronteras para llegar hasta Israel, sino que también le proveyó de material para levantar el muro. La gracia de Dios la ayudó a sobrepasar las pruebas con sus enemigos. La gracia de Dios le permitió terminar esa obra y levantar los muros y las puertas de Jerusalén. La gracia de Dios estaba sobre de él de tal forma que el pueblo se unió para trabajar juntos, que le obedecían, que lo miraban como un líder, pero la gracia de Dios que lo ayudaba a él a mover a muchas personas. Bueno, volviendo a Esther, aconteció que un día Mardoqueo, por influencias de Esther, Mardoqueo es puesto como uno de los escribas, y entonces un día Mardoqueo estaba caminando y escucha a alguien, dos eunucos que estaban conspirando contra el rey, y él pone atención y los denuncia delante de Esther. Y entonces Esther viene y le dice al rey, y le dice: ves que no nos equivocamos en poner a Mardoqueo en esta posición. Mira lo que él ahora está previniendo que le suceda al rey. Y entonces le dice: está pasando esto, quieren conspirar contra ti. Y entonces el rey manda a investigarlo, y resulta ser verdadero todo. Y entonces dice en el 23: se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca, y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. No fue algo que le dieron una recompensa en el momento a Mardoqueo, nada. Simplemente se hizo justicia, se investigó que era cierto y se mandó colgar estos eunucos, y se terminó, ¿no? Para que todos los demás vieran lo que le pasaba al que se ponía contra el rey. Y así comenzamos con el capítulo 3, y en este capítulo vemos cómo Amán conspira en contra de los judíos, cómo él quiere terminar con este pueblo. Y bueno, Amán era hijo de Amedata,
a Agagüeo y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Entonces el rey engrandeció a Amán. Dice, y en el 2, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Entonces, cuando le preguntan a él ¿por qué tú no te arrodillas ante Mardoqueo? Era porque él declara que él es judío y era muy conocido de que los judíos solamente servían y se arrodillaban ante el Dios único y verdadero. Entonces todo el mundo sabía. Él esclarece su nacionalidad y todos sabían por qué él no se arrodillaba delante de él. Entonces esto le enfurecía a Amán y procuraba acabar con ellos, con Mardoqueo. Entonces en el versículo 5 dice, y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano a Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año de odísimo del rey Asuero, fue echada suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes de undécimo, que es el mes de Adar. Entonces dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guarda las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si le place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata para los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Emedata, a Agagüeo, enemigo de los judíos, y le dijo, la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te parece. Entonces aquí ya él le pide al rey que mate no solamente a Mardoqueo, sino también a los judíos. Le dice, este pueblo de nada te sirve, ellos tienen sus propias leyes, ellos no te honran a ti, no obedecen tus leyes, de nada sirve que los mantengas con vida. Entonces este rey viene también orgulloso y pide y pasa la ley para que el pueblo sea destruido, y le da a Amán el poder para que haga con ellos como él quiere. En el 13, y fueron entonces Amán, en el 12, Amán llama a los escribas para que empiecen a escribir y traducir toda la carta el decreto del rey para contra de los judíos, ya que era en varias lenguas. Acuérdate que el reino del rey Asuero era muy grande, era desde la India hasta Etiopía, y esto eran 127 provincias. Entonces imagínate, era un reino bastante grande donde habían diversos dialectos, lenguajes entre ellos, y entonces tenía que traducirse esas cartas y enviarse a cada provincia. Y dice que fueron en el 13 que fueron enviadas todas las provincias del rey en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar. O sea, 11 meses después del mes de Nisán son enviadas estas cartas para exterminar a todos los judíos y que quedasen las personas con sus pertenencias. En el 13 se puede leer que es el mes de Adar y de apoderarse de sus bienes.
Entonces, esta carta es puesta primeramente en Susa, que era la capital donde estaba el rey Amán, y dice que y salieron los correos prontamente por el mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. El rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. La gente no entendía por qué ese mal contra estas personas que no habían hecho nada. Acuérdate que aquí fue Mardoqueo, que no se arrodillaba ante Amán, y por Mardoqueo, Amán, que tenía odio, sus descendientes tenían odio con los judíos, aprovecha y quiere deshacerse y hacerle mal a cuanto judío estuviese, ¿no? De hecho, él mandó matar a los judíos y a que las personas se quedaran con sus pertenencias. Entonces, vemos ahí una persona llena de maldad en contra de este pueblo, mas lo que él no sabía es que Dios protegía a su pueblo. Vemos en Isaías 54:17 que dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. O sea, ellos no estaban solos, y lo podemos ver una y otra vez a través de la Biblia, como Dios siempre los protegía. Y esa es tu herencia también, la tuya y la mía, porque nosotros venimos a formar parte de esa familia de Dios. A través de nuestro Señor Jesucristo, Él hace a dos pueblos uno solo. Y las bendiciones para el pueblo de Dios ahora son las bendiciones tuyas y mías. Entonces tómalo y atesóralo en tu corazón, de que no estás solo, que tienes un Dios que va por ti, un Dios que pelea por ti, un Dios que te va a dar la salvación en tu problema. Entonces, el Mardoqueo no estaba consciente no quería quizás aceptar, ¿no? Los enemigos no querían ver y aceptar que Dios, que ellos, al proponerse al pueblo judío, estaban oponiéndose a Dios también, porque Dios estaba con ellos. Entonces, Dios iba a proveer una salvación para el pueblo israelita, y por esa razón tenía a Esther en el reinado ahora. Y solo que recuerda que Esther no había declarado cuál era su nacionalidad, su background, y no habían declarado que ella era judía. Entonces ahora estamos en esta situación donde este rey, también inhumano, porque la ciudad de Susa estaba conmovida por lo que estaba sucediendo, por este decreto que había sido publicado, pero el rey y Amán estaban sentados tomando y hablando, ¿no? Tranquilos, como que nada pasaba. Y acuérdate también de que cuando el rey pasaba un decreto, como cuando pasó lo de la reina Basti, él no podía revocar ese decreto, de acuerdo a la ley de los medos y persas, no se podía cambiar esa ley, pero sí se podía pasar otra. Entonces vamos a ver qué es lo que Dios hace para salvar al pueblo judío, al pueblo israelita, en el próximo capítulo. Así que eso es todo por hoy, el capítulo 2 y 3 del libro de Esther, un libro muy emocionante. Te animo a que lo sigas escuchando con nosotros, estudiando con nosotros, y que juntas nos llevemos el tesoro de la palabra a nuestros corazones. Dios te bendiga, espero que tengas un lindo día, una linda tarde, una linda noche, donde quiera que estés. Muchos saludos, que Dios te guarde, que Dios te proteja en medio de esta pandemia. Ten cuidado, cuídate, y bueno, nos estamos viendo mañana. Bendiciones.